Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 23 de septiembre, martes de la semana 25 del tiempo ordinario, en que celebramos la memoria de San Pío de Pietrelcina, presbítero. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día martes leyendo el libro de Esdras, capítulo 6, versículos 7 al 8, 12 y 14 al 20. En aquellos días el rey Darío escribió a los jefes de la región del otro lado del río Éufrates: dejen que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo de Dios en su antiguo sitio. Estas son mis órdenes acerca del proceder de ustedes con los dirigentes de los judíos, en lo que se refiere a la reconstrucción del templo de Dios. Con los impuestos de la región del otro lado del río destinados al rey, se les pagarán puntualmente los gastos a esos hombres, para que no se interrumpa el trabajo. Yo, Darío, he promulgado este decreto para que se cumpla a la letra. Así, los dirigentes de los judíos avanzaron con rapidez en la reconstrucción del templo, alentados por las palabras de Ageo y de Zacarías, hijo de Idó, y llevaron a cabo la reconstrucción conforme a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El templo se terminó el día 3 del mes de marzo del año sexto del reinado del rey Darío. Los israelitas, sacerdotes, levitas y todos los demás que habían vuelto de la cautividad celebraron con júbilo la dedicación del templo de Dios. Para la dedicación del templo ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos conforme al número de las tribus de Israel. El servicio del templo de Jerusalén se encomendó a los sacerdotes y a los levitas según el orden que les correspondía conforme a la ley de Moisés. Los israelitas que habían vuelto de la cautividad celebraron la Pascua el día 14 de abril. Todos los sacerdotes y los levitas se habían preparado para celebrarla y estaban puros. Inmolaron pues la víctima pascual para todos los que habían vuelto de la cautividad, para sus hermanos los sacerdotes y para sí mismos. Palabra de Dios. El día de ayer ya iniciábamos la lectura del del libro del profeta Esdras y veíamos efectivamente cómo esa reconstrucción del templo de Israel, pero además la posibilidad de que los judíos volvieran a ocupar esa tierra prometida que les había dado el Señor y que por su infidelidad habían perdido, no venía de una acción realizada por ellos. No fueron ellos los que conquistaron esto. No fueron ellos los que hicieron todo el esfuerzo para la reconstrucción del templo, sino que viene como orden del rey de Persia. Es decir, cómo el Señor, a través del rey de Persia, quiere realizar esta obra. Y ya decíamos qué importante es darnos cuenta cómo esta es una imagen de aquello que va a significar Jerusalén, de aquello que va a significar el templo en vistas de la nueva alianza. ¿Por qué? Porque la nueva alianza no va a estar destinada solo a los judíos ni solo a los israelitas, sino que la salvación se abre para
todos los pueblos, para todas las naciones. Darío escribe para ser todavía más específico en la ayuda que van a recibir los israelitas. Les escribe a los jefes de la región del otro lado del río Éufrates y les dice: dejen que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo de Dios en su antiguo sitio, donde había estado antes. Estas son mis órdenes, además, en lo que se refiere a la reconstrucción del templo, que los impuestos de la región del otro lado del río destinados al rey se les pagarán puntualmente para los gastos a esos hombres. Fíjate qué interesante es ver efectivamente cómo el rey destina esos impuestos que estaban establecidos para él, para recibirlos él, para la construcción del templo, como ha ocurrido en muchos países y en muchos lugares. Qué bonito es ver eso. Oye, yo soy rector de la Catedral de Guayaquil. La Catedral de Guayaquil se ha levantado 3 veces. A partir de 1600, que se levantó la primera edificación en madera que después se pudrió, y se levantó una segunda en 1800 que también se pudrió. Para la construcción de la actual Catedral de Guayaquil llegó un momento en que se estableció un porcentaje de los impuestos. Ya esto es un horror, un escándalo. ¿Cómo van a ir los impuestos dedicados a esto? Hermano mío, no es un horror, ni es un escándalo. ¿Por qué? Porque la mayoría del pueblo guayaquileño es católico. La mayoría del pueblo guayaquileño efectivamente quería tener su catedral. Y quería tener una catedral digna para el Señor y que representara la enorme fe de este pueblo. Esta es la realidad de la población. Cuando en cambio los gobernantes quieren vivir de espaldas a la realidad de lo que son sus ciudadanos, de lo que verdaderamente son sus ciudadanos, y quieren vivir de acuerdo a ideas ficticias, entonces, ¿qué es lo que ocurre? El rompimiento con la realidad. El rompimiento con la realidad, que significa, oye, esta población cree. ¿Qué tienen que hacer los gobernantes? Respetar justamente esa fe. Fíjate cómo el domingo volvíamos a leer aquella parte de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el que decía: quiero que ante todo se eleven oraciones por los gobernantes y por todas las autoridades. ¿Para qué? Para que podamos vivir en paz y dedicarnos verdaderamente a aquello a lo cual estamos llamados, a orar, a dar culto a Dios como acción principal. Yo, Darío, continúa el libro de estas, he promulgado este decreto para que se cumpla a la letra. Y así ocurre. Los dirigentes de los judíos avanzaron con rapidez en la reconstrucción del templo, alentados por las palabras de Ageo y de Zacarías, que eran los profetas que había en ese momento, y llevaron a cabo la reconstrucción según lo que habían mandado por el Dios de Israel y por los gobernantes, por los reyes de Persa. El templo se terminó el día 3 del mes de marzo del año sexto. Recuerda que se nos decía cómo estaban en el año primero, es decir, demora poco la construcción, se realiza con rapidez. Y entonces viene la dedicación del templo, una parte importantísima. Los israelitas, sacerdotes, levitas y todos los que habían vuelto de la cautividad celebraron con júbilo la dedicación del templo de Dios. Por eso las iglesias que se construyen en todas partes, una vez que están construidas, se dedican. ¿Qué significa esa celebración de la dedicación? Decir en esencia, esta construcción,
esta edificación está destinada para dar culto a Dios. Esta es su función. No sirve para otra cosa. No es un lugar de multiusos. Sirve para dar culto a Dios, está dedicado a Él. Y todo lo que se realiza en este lugar está orientado hacia eso. Efectivamente podemos tener diferentes tipos de actividades. Tenemos la celebración de la Santa Misa, tenemos la celebración de los sacramentos, tenemos momentos de oración, podemos tener un momento de retiro, podemos tener charlas, podemos tener una formación, podemos también tener actividades de arte y cultura, pero esa arte y cultura que está orientado hacia el Señor, hacia Él. Y efectivamente entonces podemos tener en un momento determinado un concierto de música clásica o de algún otro tipo. ¿Por qué? Porque está dedicado para el Señor. Si en cambio yo veo la iglesia como un museo, si yo veo la iglesia como un centro de eventos, entonces me estoy equivocando completamente. ¿Por qué? Porque me olvido de su finalidad principal, estar dedicado para el Señor. Celebraron con júbilo la dedicación del templo y ofrecieron animales para mostrar ese amor al Señor, y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos representando al número de las tribus de Israel. Se encomienda el servicio del templo a los sacerdotes y a los levitas. Y los israelitas que habían vuelto de la cautividad celebraron la Pascua, la fiesta principal en la antigua alianza, fiesta principal también en la nueva alianza. Con su transformación, lógicamente en la antigua alianza era ese recuerdo de la liberación de Israel. Mientras que en la nueva alianza la Pascua significa la resurrección de Cristo, y por eso inmolaron la víctima pascual para todos los que habían vuelto de la cautividad. Qué bonito es escuchar la víctima pascual, porque a nosotros nos debe hablar de ese momento central de nuestra fe, el más importante, que es el sacrificio del Cordero de Dios, que es la verdadera víctima pascual. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos 19 al 21. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. ¿Por qué va María y los parientes de Jesús a buscarlo? Es sumamente interesante ver cómo en los evangelios se nos presenta esta escena después de que los parientes de Jesús habían dicho que estaba loco, porque no tenía tiempo ni para comer ni para dormir. Y entonces piensan: ¿qué está haciendo este? Es muy interesante porque lo que se ve es esa preocupación no por él, no por Jesús, sino esa preocupación de que qué van a decir, qué va a decir la gente de nosotros. Y seguramente esto no lo explica el Evangelio. Le dicen a María: pero vamos, tenemos que ir a ver a tu hijo, tenemos que ir a recogerlo, tenemos que llevarnos a este loco, guardarlo, para que lo deje de perseguir la gente. Esto como primera cosa. El Señor está rodeado de gente. Van la madre de Jesús y sus parientes y no pueden llegar a donde Él está. ¿Por qué? Porque había mucha gente. Está ya avanzada esa vida pública de Jesús. Y hemos visto en el Evangelio de Lucas cómo se va repitiendo, y esto se extendió.
se extiende lo que hace Jesús y hay más gente y más gente y más gente siguiéndolo. Entonces, como alguien reconoce a la madre de Jesús y a sus parientes, o sus parientes habrán dicho, pero es que somos los parientes de Jesús, alguien logra acercarse y decirle, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Qué bonita es la reflexión sobre lo que significa esta escena en el sacrificio que ha hecho el Señor, el sacrificio que ha hecho Jesús al abandonar su vida doméstica. ¿A qué me refiero? Y esto es algo que lamentablemente creo que las personas no meditan lo suficiente. Durante 30 años, el Verbo de Dios que se hizo carne ha habitado entre nosotros, pero ha habitado en una familia. Ha habitado en el hogar de José y de María. Y no se ve que haya tenido ningún deseo de abandonar ese hogar. Reflexiónalo con profundidad. Piensa lo que significa vivir con María, vivir con ella. Y pensar que Jesús lo único que quería es largarse de la casa e ir a predicar. Tal vez humanamente lo último que quería era hacer eso. ¿Por qué? Porque efectivamente estaba feliz, dichoso en esa vida doméstica. Esa vida doméstica que no era simplemente sencilla ni fácil. Era una vida laboriosa, era una vida donde había que trabajar. Es una vida que no está exenta de sufrimientos. Han sufrido en el hogar de Nazaret la pérdida, la muerte de José, que habrá sido un momento sumamente duro. Y por tanto, además, está ese afecto de no querer abandonar, dejar a la madre que ya no tiene a su esposo al lado. La decisión de Jesús de iniciar esa vida pública implica sacrificio, implica renuncia, implica tener que decir, tengo que dejar el hogar. No porque no me guste, no porque me simpatice alejarme de mi madre, sino porque tengo que cumplir la voluntad del Padre. Si yo contemplo este sacrificio del Señor, entonces entiendo en profundidad lo que se me dice a continuación. ¿Por qué? Porque cuando le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos están aquí, Él responde, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Alguna persona que lee de manera superficial el Evangelio podría estar entendiendo que Jesús dice, mi madre no es importante. ¡Qué absurdo! Estás leyendo profundamente mal el Evangelio. Porque el Señor no está diciendo eso. El Señor, en primer lugar, está diciendo por qué su madre es su madre. Y su madre es su madre porque ella ha escuchado la palabra de Dios y se ha esforzado a lo largo de toda su vida en ponerla en práctica. Pero resulta que esa unión, esa familiaridad que tiene Jesús con María, en este momento de su vida pública, está llamado a extenderla a todo aquel que quiera hacer lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser familia de Jesús? ¿Cómo puedo yo tener la misma intimidad de su madre, de sus parientes, de sus hermanos? Bueno, escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Fíjate por qué se resume de esta manera lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Nunca va a ser una de estas partes, sino las dos juntas. Escuchar la palabra de Dios y esforzarse por ponerla en práctica. Y si vivo ese camino de fe,
¿Qué es lo que obtengo? La maravilla de poder ser familia de Jesús, tener esa intimidad con el Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.